El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 11. El hombre es como uno de nosotros. La historia de Caín nos mostró un patrón importante de cómo Dios interactúa con hombres pecaminosos y revela cómo el hombre proyecta sus males en él. Ahora queremos volver atrás unos pasos en la historia de Génesis y observar cómo Dios trata con Adán al sacarlo del jardín. Esto contiene información importante para entender cómo opera el espejo. Adán ha comido del fruto prohibido. Y ahora Dios está diciendo qué debería hacer con él. Leemos en Génesis 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cómo era posible que Adán se volviese como Dios por comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo podía Adán ser como Dios a través de un proceso de desobediencia a él? El conocimiento de Adán del mal se basa en la experiencia. ¿Cómo es que esto lo hacía igual a Dios? La peor parte de esto es que las acciones de Dios parecen confirmar exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. Leemos en Génesis 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo a Eva que Dios estaba intentando evitar que estuviera algo que podría hacerlos como él. Más tarde, Dios declara que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, queriendo decir, como Dios. Y después les dice que se vayan del jardín. Esto puede ser visto como confirmando la sugerencia de Satanás, que serían como Dios, y que Dios no puede lidiar con eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No hay nada en Génesis 3 que nos indique que Adán se arrepintió de su pecado. Leímos que Adán culpó a Dios y a su esposa por sus acciones. En aquel momento, Adán está fuera de Cristo, es decir, no tiene el Espíritu de Cristo en él. El principio del espejo nos enseña que cuando estamos fuera de Cristo, las palabras que Dios dice solamente pueden reflejar lo que pensamos. Esto es porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y como descubrimos antes, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios 2:14. Jesús explica en Mateo 7:2: Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando Adán comió del fruto, le permitió a Satanás influenciarlo en mayor medida. Las palabras de Satanás tenían perfecto sentido para él. No había otra manera, porque o Adán se arrepentía o su única percepción de escape sería creer las palabras que Satanás dijo a través de la serpiente. Al creer las palabras de la serpiente, Adán creyó que se había vuelto como Dios, y también creyó que Dios quería ocultar esto de él,
llevándola a la conclusión de que Dios intentaría evitar que Adán se quedara en el jardín, ya sea matándolo o expulsándolo. Las palabras de Dios a Adán son, de hecho, los pensamientos de Adán revelados, porque descubrimos en el capítulo 8 que cuando la ley de Dios llega al hombre, primero causa que los pecados del hombre aumenten, para que el hombre sea capaz de reconocer su pecado, y entonces puede ser aplicada la gracia. Romanos 5:20. Al decir las palabras, el hombre se ha hecho como uno de nosotros, Dios está diciendo los pensamientos de Adán, quien había sido engañado por Satanás. Al decirle a Adán que debe ser expulsado del jardín, Dios está dictando la sentencia que Adán cree que Dios le daría. Dios juzga a Adán como Adán juzgó que Dios actuaría. Vemos este principio en la historia de los talentos en Lucas 19, 21 al 22. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. El hombre que tenía un talento eligió creer que su maestro era duro y actúa injustamente. El Señor lo juzga de acuerdo a sus propios pensamientos y palabras. Lo que le sucedió a este hombre es exactamente lo que le sucedió a Adán en el jardín. Cuando Adán cayó, fue influenciado a creer que Dios era severo al privarlo del árbol del conocimiento. Por lo tanto, fue juzgado de acuerdo a sus propios pensamientos y expulsado del jardín. Y por la fuerza se evitó que se aproxime al árbol de la vida. ¿Significa esto que si Adán se hubiera arrepentido, hubiera sido capaz de quedarse en el jardín? Sí. Pero Dios sabía que una vez que Adán comiera del fruto, Satanás influenciaría sus pensamientos a tal nivel que Adán no sería capaz de arrepentirse. Adán no conocía la verdadera depravación de su corazón. Le llevaría tiempo a Dios ayudarlo a ver qué tan lejos había caído. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? La manera en la que Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos es permitiendo que lo que pensamos se manifieste a sí mismo, y entonces nos dirige a compararlo con el carácter de Cristo para comenzar a ver nuestro verdadero problema. Dios tuvo que darle a Adán el juicio que Adán creía que Dios iba a darle. El lector podrá pensar que seguramente había otra manera en la que Dios podía lidiar con esta situación. Pero pensar así subestima la enemistad que Adán tenía en aquel momento hacia Dios. Cuán acorralado Adán se habría sentido, como un animal amenazado. No había nada más que Dios pudiese darle a Adán, más que lo que él esperaba, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, como menciona 1 Corintios 2:14. Intentar explicar algo más en aquel momento solamente hubiera endurecido el corazón de Adán. Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En aquel momento Dios solamente podía estar de acuerdo con su adversario rápidamente mientras iba con Adán por el camino. Adán había dado su veredicto en el caso del carácter de Dios, y por lo tanto Dios no podía hacer otra cosa más que entregarlo al alguacil para ser echado del jardín. Aunque Dios habló los pensamientos de Adán en las palabras: el hombre se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, Dios tenía un mensaje para Adán en esas palabras, las cuales en realidad podían ser probadas ciertas de una manera ampliamente diferente
a lo que Adán entendió cuando las escuchó. Dios había estado tratando con Satanás incluso antes de la creación del hombre, a través de la verdad y la longanimidad para responder a las tergiversaciones de Dios que Satanás le presentaba a los ángeles. Habiendo pecado, ahora Adán tendría que luchar con Satanás, ayudado por Cristo, de una manera mucho más profunda y mucho más complicada, más bien similar a la experiencia de Dios con Satanás en la prueba original de obediencia. Adán tendría que predicar el Evangelio por 1000 años y ser constantemente rechazado, ridiculizado y atacado. Es solamente de esta manera en la que él se había hecho como uno de nosotros, Dios y su Hijo, quienes han sido constantemente rechazados, ridiculizados y atacados por 6000 años. Pero mientras Adán escuchaba esas palabras y abandonaba el jardín, no sabía que este sería su destino. Usar el principio del espejo para explicar este pasaje se siente muy desestabilizador al principio, porque expone nuestra tendencia humana a proyectar en Dios la responsabilidad de nuestros propios pensamientos y acciones. También es difícil aceptar que nuestros corazones son tan tercos en el pecado que Dios tiene que usar este método. Nos empuja a considerar nuestras suposiciones acerca de Dios mientras llevamos a cabo un doloroso autoexamen y profundización del alma. Naturalmente, se siente más cómodo ver a Dios expulsando a Adán del jardín y poniendo guardias para evitar que acceda al árbol de la vida. Esto es debido a nuestra manera de pensar. Pero los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Una vez que aceptes que era imposible que Adán se volviese como Dios a través de un acto de desobediencia, entonces estarás listo para considerar un marco de trabajo diferente. Si Dios castigó a Adán forzándolo a irse del jardín, entonces es evidente que Dios mismo forzó el castigo sobre él. Pero la Biblia declara lo siguiente en Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. 1 Juan 4:18. Castigar a Adán de esa manera simplemente causaría miedo al castigo en el futuro, lo cual extingue el amor en el alma. El castigo lleva al miedo, no al amor. El amor nos permite recibir el castigo que creemos merecer con la esperanza de que podamos mirar a Cristo y vivir. El amor nos permite ver la verdad acerca de nosotros mismos, nuestras acciones y sus consecuencias. Es esperable que muchos lectores simplemente no aceptarán esto y se aferrarán a la mentira que Dios forzó a Adán a salir del jardín como castigo y que actuó como actúa el hombre poniendo guardas para mantener a Adán fuera. ¿No es ahora el momento de ver que Dios simplemente le dio a Adán el juicio que él creía que Dios debía dar? Solamente esto podría satisfacer la noción de justicia de Adán y entonces serviría como fundamento para que se arrepienta más adelante.